Muy buenas, hoy nos metemos de lleno en una de las historias más alucinantes de la historia de España, cómo nació su primera constitución. Y ojo, porque esto no pasó en un palacio tranquilo, en tiempos de paz, no, nació en una ciudad sitiada, en mitad del caos de una guerra. Vamos a sumergirnos en esta historia que es increíble. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? A ver, pongámonos en situación. El país está invadido, el rey es prisionero y nadie sabe qué va a pasar mañana. Y justo ahí, en medio de todo ese lío, un grupo de valientes se junta para, básicamente, rediseñar España desde cero. Es que parece el guión de una película. Para entender cómo se pudo llegar a este punto tan extremo, vamos a rebobinar un poco, a la emergencia nacional que lo puso todo patas arriba. La cosa va muy rápido. En 1808, Napoleón invade el país y de un plumazo quita al rey y pone a su hermano. La resistencia, como puede, se organiza en una junta central para gobernar en nombre del rey ausente. Pero claro, los franceses avanzan y esta junta acaba arrinconada en el único sitio que queda libre, Cádiz. Y allí, desesperados, hacen algo que nadie se esperaba. Convocan a toda la nación a unas cortes. Y aquí viene la clave de todo. La respuesta a la invasión no fue solo pegar tiros, fue, sobre todo, una revolución en la cabeza de la gente. Se dieron cuenta de que no bastaba con echar a los franceses, no, había que ofrecer un proyecto nuevo, una España diferente. A ver, esto que parece tan simple era una bomba. Rompía con siglos y siglos de historia. Hasta entonces, las cortes eran estamentales. Los nobles por su lado, el clero por el suyo, las ciudades por otro. La idea de una sola cámara donde todos los diputados representan a la nación en bloque era algo radical, modernísimo para la época. Por supuesto, no todos tenían en la cabeza la misma idea de esa nueva España. Dentro de las Cortes de Cádiz se montó una batalla ideológica tremenda. Había, digamos, tres grandes bandos. Por un lado, los absolutistas, que querían hacer como si no hubiera pasado nada y volver al rey con todo el poder. Luego estaban los jovellanistas, que buscaban un camino intermedio, una reforma suavecita de lo antiguo. Y luego estaban los liberales. Ellos no querían reformas, querían empezar de cero. Y su visión, al final, fue la que ganó la partida. Y es que los liberales no se anduvieron con tonterías. Antes incluso de tener la Constitución escrita, empezaron a aprobar decretos que eran como misiles contra los cimientos del antiguo régimen. Dieron dos golpes brutales y llenos de simbolismo. Primero se cargaron el sistema feudal, o sea, se acabó eso de que un noble tuviera poder para juzgar a la gente de sus tierras. Y después abolieron la Inquisición, que llevaba siglos siendo el gran símbolo del control del pensamiento. Estaban literalmente demoliendo el pasado ladrillo a ladrillo. Pero la revolución no fue solo social, también fue económica. Se acabaron los gremios, esos clubs cerrados que controlaban quién podía trabajar en cada oficio. Y se eliminaron las aduanas interiores, que hacían que vender algo de una región a otra fuera una pesadilla. El objetivo era claro, crear un mercado único, moderno y libre. Y todo este trabajazo, toda esta demolición y reconstrucción, culminó en el gran documento, el que lo iba a cambiar todo. Llegó el momento cumbre, la redacción y aprobación de la primera Constitución de la historia de España. El 19 de marzo de 1812, una fecha para grabar a fuego, y como se promulgó justo el día de San José, la gente, con todo el cariño del mundo, la bautizó como La Pepa, un apodo cercano para un texto que era pura dinamita. Si hay que quedarse con una sola idea, que sea esta: soberanía nacional. Este es el corazón de la Constitución, el concepto que lo pone todo del revés. El poder ya no viene de Dios y se lo da al rey, no. Ahora el poder reside en la nación, en la gente, que lo ejerce a través de sus representantes. Un giro de 180 grados. Y en esta diapositiva se ve perfectamente cómo se llevó a la práctica esa idea. Se pasó de un sistema donde el rey lo controlaba absolutamente todo a un reparto de tareas. El poder de hacer leyes, para las cortes. El de gobernar, para el rey. Pero ojo, siempre sometido a la ley. Y el de juzgar, para tribunales independientes. Vamos, la base de cualquier democracia de hoy en día. Pero la Constitución no solo organizó el poder, sino que por primera vez reconoció por escrito derechos fundamentales. La igualdad de todos ante la ley, adiós a los privilegios, la libertad de imprenta para poder opinar, o garantías para que nadie pudiera ser detenido porque sí. Se estaban poniendo los cimientos de una nueva ciudadanía. Pero cuidado, que no todo fue una ruptura total. En un tema muy importante hubo que hacer una concesión a los más tradicionales. No hubo libertad religiosa. Se estableció el catolicismo como la única religión permitida en España. Una decisión que nos enseña las tensiones y los equilibrios que tuvieron que hacer en aquel momento. Aunque su vida fue muy corta al principio, el impacto que tuvo a largo plazo fue, sencillamente, inmenso.
Se convirtió en una especie de faro para todo lo que vino después. Y por eso se la conoce así, con toda la razón del mundo, como un símbolo de libertad. Porque aunque la quitaron y la volvieron a poner varias veces durante el siglo XIX, la idea que representaba, esa ya no se pudo borrar. La idea de un gobierno que nace de la voluntad de la nación. Y su influencia cruzó todas las fronteras. Fue un espejo en el que se miraron las nuevas repúblicas de América Latina y los liberales de otros países de Europa que luchaban contra el absolutismo. Y aquí en España, todas las constituciones que vinieron después, incluida la que tenemos hoy, de alguna manera están dialogando con los principios que se plantaron por primera vez en Cádiz en 1812. Y acabamos con esta reflexión. La soberanía nacional, la división de poderes, los derechos de las personas, ideas que hoy nos parecen lo más normal del mundo, pero que tuvieron que ser imaginadas, peleadas y escritas en las peores circunstancias posibles. Un buen recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, se puede diseñar un futuro más libre,